Lobos que pueden convertirse en auténticos fantasmas antes de atacar a sus víctimas. Criaturas salvajes cuya fuerza y sed de sangre no conoce límites. Y una bestia antinatural que protagonizó una de las mayores masacres de la historia. Hoy conocerás 10 especies de lobos más peligrosos del mundo. Número 10. Lobo del Himalaya. Nuestra primera parada para adentrarnos en las terribles fauces de los lobos más peligrosos del mundo nos traslada hasta Nepal y el norte de la India. En los espesos bosques de esta zona geográfica existe uno de los gobiernos más sangrientos del mundo y se encuentra bajo las garras del lobo del Himalaya. Este poderoso animal convive en manadas pequeñas y rápidas de no más de 8 miembros. Se mueven en conjunto y se alimentan con voracidad de la carne fresca de cualquier ser vivo que se cruza en su camino. El lobo del Himalaya es uno de los grandes peligros de la zona. Esta criatura prehistórica tiene un pelaje color crema y un cuerpo delgado. Son parte de la familia del temible lobo gris y una manada puede rastrear y cazar a presas hasta 5 veces más grandes que él, sin ninguna dificultad. Los humanos parecen ser una de sus comidas favoritas. Se estima que esta raza atrapa y devora a más de 5 personas al año y deja decenas de heridos. Por este motivo, la mayoría de la población local teme profundamente los aullidos de estas bestias y evitan acercarse desarmados a los bosques o permanecer mucho tiempo en ellos, ya que prefieren no tentar a la suerte. Después de todo, nadie desea encontrarse con una de estas bestias de la naturaleza. Número 9. Lobo europeo. Otra especie que destaca por su ferocidad es más común de lo que puedas imaginar. Se trata del lobo europeo, una subespecie de lobo gris que reina sin oponente sobre los territorios asiáticos y gran parte de Europa. El lobo europeo no es precisamente un animal pequeño. Esta bestia alcanza un peso de hasta 70 kilogramos y un tamaño considerable que, lejos de ralentizar sus movimientos, los hace más consistentes y brutales. Su pelaje tiene un color beige manchado o gris sucio y tiene una mirada penetrante que nunca revela su próximo movimiento. Esto precisamente lo convierte en una criatura peligrosa que jamás permite que su presa imagine su próximo movimiento. Debido a ello, todos los años esta criatura puede atrapar a una decena de víctimas, aunque su principal ataque no está en las personas que logra devorar, sino en todos los heridos que huyen del caos generado por sus garras y sus afilados dientes. Número 8. Lobo árabe. Pasemos a un lugar distante en donde habita una de las especies más intimidantes que puedas imaginar. Recibe el nombre de lobo árabe, aunque a nivel local lo señalan como el monstruo de la península del Sinaí. Paradójicamente, es uno de los lobos más pequeños del planeta. Apenas alcanza un peso de 20 kilogramos y se asemeja bastante a una hiena. Pero no te equivoques. A pesar de sus proporciones mesuradas, es ágil, feroz y siempre está hambriento. Esta subespecie se caracteriza por su gran capacidad para enfrentarse a las adversidades. Las duras condiciones de su hábitat natural lo hacen un auténtico superviviente que muchas veces se alimenta de la carroña y elude el peligro de los grandes depredadores del territorio. Lo más asombroso de todo es que este lobo no emite aullidos y es un cazador solitario que carece de manada. Su independencia es absoluta y esto lo convierte en un ser peligroso que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para permanecer un día más con vida. Número 7. Lobo negro. El siguiente lobo de la lista ofrece una imagen terrorífica, un presagio de muerte y catástrofe. Esta especie suele habitar en el continente americano, sobre todo en el norte, y aunque tiene presencia en Asia y Europa, es en Norteamérica donde han encontrado su mayor hábitat. Allí recibe el nombre de lobo negro, y su existencia proviene de una mutación genética tras cruzar lobos salvajes con diferentes perros domésticos. El resultado es una criatura poderosa de ojos pequeños, cuerpo delgado y una velocidad aterradora. El lobo negro se caracteriza por ser una criatura de mordidas rápidas y pequeñas, pero profundas y desgarradoras. Su mandíbula tritura carne y se acerca peligrosamente a los huesos. Suelen merodear por las profundidades de los bosques y aunque todos los años los cazadores diezman su población, esta especie sigue oponiéndose a la humanidad al reproducirse de forma frenética. Sus manadas son numerosas y atacan en conjunto. Ninguna presa escapa con vida cuando estas sombras aparecen en el horizonte, y si un día te llegas a cruzar con algún lobo negro, mejor comienza a rezar, porque probablemente no haya ninguna posibilidad de que escapes a su jauría. Número 6. Lobo del noroccidental.
Si bien el lobo negro ha encontrado un hogar en Norteamérica, este territorio ya tenía su propio conquistador antes de su llegada. En Estados Unidos y Canadá, otra manada de poderosos animales ha impuesto su hegemonía desde tiempos antiquísimos, con una furia salvaje y violenta que no acepta discusión. Se le conoce por varios nombres, aunque el más común es el lobo del noroccidental, y es la subespecie de lobo gris más grande del mundo. Con sus hasta 62 kilogramos y más de 1,80 m de longitud, esta potente bestia de la naturaleza es la mayor representación del peligro y la brutalidad. Sus fauces son pequeñas, pero potentes. La mordida de este animal tiene una gran presión. Una vez que su mandíbula se ha cerrado en su víctima, no la soltará. Sus dientes se inmovilizan y desgarran a la vez. Además, posee una sagacidad extraordinaria y un sigilo que, gracias a su pelaje blanco y gris, lo convierten en un fantasma que solo aparece para destruir a su víctima. Número 5. Lobo ibérico. Cambiemos de latitudes para situarnos en los bosques salvajes de la península ibérica. Allí encontramos a una de las especies de lobo más interesantes del planeta debido a su temeridad y a su peculiar apariencia. Como no puede ser de otra forma, se trata del lobo ibérico, una criatura con muchas semejanzas a un perro común pero cuya furia no conoce límites. El lobo ibérico puede alcanzar un peso de hasta 50 kilogramos y moverse con una agilidad que muchos animales envidiarían. Estos dos elementos lo convierten en criaturas temerarias que desconocen el miedo y precisamente por eso no dudan a la hora de enfrentarse incluso a grandes jabalíes. Por lo general cazan en manadas y cuando aparecen se dibuja una sombra manchada de negro y marrón. Esos son los colores del peligro en este lugar del planeta, sobre todo en España, donde el lobo ibérico ha encontrado su principal hogar y cada año logra alimentarse de turistas y despistados que se adentran demasiado en los bosques sin saber que están ingresando al hogar de estas bestias sanguinarias y territoriales. Número 4. Lobo de Yukón. Llegamos hasta la especie más temible del mundo, específicamente por su tamaño. Se trata del lobo de Yukón, aunque se le conoce como el lobo negro de Alaska, debido a que su hogar se encuentra en una pequeña provincia de Alaska en la que muchos visitantes han encontrado una muerte agónica entre las fauces de este monstruo de la oscuridad. Con sus más de 70 kilogramos de peso y casi 2 metros de longitud, el lobo de Yukón es la especie de lobo más grande del mundo. Su cuerpo colosal hace temblar la tierra y ahuyenta incluso a depredadores mucho más vigorosos y salvajes. Su pelaje suele tener un tono oscuro, del color de los cuervos, aunque hay algunas manadas que poseen manchas de colores grises, blancos y beige. Cada una de estas jaurías es más peligrosa que la anterior y cruzarse con alguna de ellas significa tener un boleto directo a la muerte. Número 3. Lobo siberiano. A partir de ahora, los lobos se irán haciendo cada vez más pequeños, pero no por eso menos peligrosos. De hecho, cuando se trata de lobos, mientras menor es su tamaño, mayor es su ferocidad. Un ejemplo claro de ello lo encontramos en el lobo siberiano. Muchos nativos de Siberia lo denominan la muerte blanca, y es una de las especies más representativas de estos animales. Su porte es noble y salvaje. Sus ojos son fijos, su pelaje abundante y su mandíbula puede abrirse en formas tan grotescas que la cabeza de un hombre adulto podría entrar en ella. Por lo general, estos lobos suelen pesar 40 kilos, aunque alguno que otro ejemplar aumenta hasta los 50. Su vida suele ser dura y sacudida por dificultades debido a las bajas temperaturas de su hábitat y las grandes dificultades a la hora de encontrar alimento bajo el frío y la nieve. Sin embargo, los lobos siberianos desconocen las comodidades y se pasean como nómadas por las vastas llanuras heladas de Siberia, arrasando con cualquier criatura viva que queda bajo su mirada y sesgando cualquier indicio de vida. Número 2. Lobo ártico. La siguiente bestia de la lista se le conoce por ser uno de los hermanos gemelos del lobo de Siberia y el hijo prodigio del lobo gris. Su hábitat se ubica entre Groenlandia y Canadá, y está acostumbrado a subsistir en temperaturas en las que pocos seres vivos logran prosperar. Quizás alcances a deducir de quién se trata, o al menos su nombre, y ese no es otro que el lobo ártico, un ejemplar de poco menos de 40 kilogramos de peso y el tamaño de un perro promedio. Pero no subestimes al lobo ártico. Las duras condiciones climáticas lo han convertido en una bestia despiadada que se enfrenta a mamíferos terrestres y marinos. Es sumamente popular por su intenso pelaje del color de la nieve y su temeridad a la hora de cazar alces, caribúes, focas y otras grandes criaturas.
El lobo ártico no duda, tampoco titubea y jamás deja escapar a una presa, aunque esto le cueste su propia vida o la de su manada. Esto le convierte en un ser terrorífico, aunque nada se compara al hecho de que suelen vagar por las praderas con su pelaje blanco manchado con la sangre de sus víctimas. Sin duda una imagen que nadie desearía ver a pocos metros durante una exploración por Canadá. Número 1. Lobo gris. Por fin hemos alcanzado la especie más brutal y violenta, el padre de la mitad de los lobos que hemos conocido en esta lista y uno de los mayores depredadores de la historia. Su existencia se remonta incluso a la prehistoria y se ha convertido en leyenda debido a su inclemencia y a la violencia con la que tritura la carne y los huesos de sus víctimas. Hablamos, por supuesto, del lobo gris, un canino carnívoro que afortunadamente solo se encuentra en los Estados Unidos. De él emergen cerca de 20 subespecies y por su sangre no corre ni una gota de miedo o terror. Ni siquiera los campesinos armados, ya que suelen escabullirse en las granjas para darse un banquete con los animales del corral. Pero esta no es ni de cerca su fuente de alimento favorita. Ese lugar lo ocupa el ser humano, su más codiciado manjar y al que intentan acceder cada vez que tienen una oportunidad. Un caso claro que puede ilustrar estas ansias por la carne humana por parte de este depredador lo podemos encontrar en una historia siniestra que fue protagonizada por un misterioso lobo gris en Suecia, al que bautizaron con el apodo de El Devorador de Hombres de Hisingen. Esta criatura protagonizó cerca de 100 ataques a seres humanos. Muchos de ellos terminaron en incontables desapariciones y heridas brutales, pero lo peor ocurrió después, cuando el lobo de Hisingen ejecutó una de las mayores masacres producidas por un lobo en toda su historia. Esta criatura asesinó en el año 1820 a 11 niños y un adulto, además de dejar a 19 heridos. Los testigos de este hecho aseguraron que la criatura era un ser infernal, un lobo poderoso, grande, de pelaje oscuro y una sed de sangre antinatural. La irrupción de este devorador de hombres en este poblado marcó una de las mayores tragedias de su historia y le demostró a la humanidad el auténtico peligro que se esconde en el reino animal. Y es que el ser humano es una de las criaturas más débiles y vulnerables de la creación. Estamos a merced de los depredadores y aunque a veces nos creemos superiores e indestructibles, la naturaleza siempre nos recuerda la cruda realidad. Si te gustaría seguir conociendo otras historias espeluznantes y sangrientas protagonizadas por animales desconocidos o criaturas que ni la ciencia puede explicar, entonces síguenos en los siguientes videos y conviértete en testigo del horror.